Presentamos 24 tarde. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a la revisión de las noticias en este día sábado. Con 2.185 casos nuevos y lamentablemente 98 nuevos fallecidos, se dio a conocer un nuevo balance del COVID-19 desde el Ministerio, pero también se anticipó que está listo el plan paso a paso para el retorno que se daría a conocer mañana. Marian Basso nos entrega más detalles desde La Moneda. Marian. Así es, Gonzalo, muy buenas tardes. Un nuevo balance del MinSal para saber el desarrollo y la evolución de la enfermedad en nuestro país. Tú lo adelantabas, hoy se registraron 2.185 casos nuevos en las últimas 24 horas. El MinSal también dio a conocer la cifra de fallecidos. Lamentablemente, 98 fallecidos, cifra que completaría 8.445 personas fallecidas, según la cifra del Departamento de Estadísticas e Información del MinSal. Noticia positiva, según las autoridades de salud, es la cifra de positividad de los exámenes realizados, porque se llegó a un 13% de positividad, una de las cifras más bajas que se han informado. Y también en los últimos 7 días los casos han disminuido un 17%. Pero luego de las cifras también vinieron los anuncios, porque el día de mañana, según las autoridades del Ministerio de Salud, se dará a conocer el plan, el programa Paso a Paso Nos Cuidamos, este programa de desconfinamiento que anunciaron las autoridades de salud, que aún no comenzará. Es un plan que se está sociabilizando con las autoridades, con los alcaldes, con las distintas personas, con los periodistas también, para saber cómo será este plan de desconfinamiento cuando ya se pueda llevar a cabo. Según las autoridades de salud, entonces no hay una fecha exacta, todavía no se sabe cuándo se va a desarrollar este plan, pero lo necesario es sociabilizarlo para que cuando llegue ese momento, cuando estén las condiciones sanitarias finalmente para poder llevarlo a cabo, las autoridades y la gente sepa cómo se puede reaccionar frente a este plan. Ahora le vamos a contar un poco cuáles son las etapas de este plan que se están estudiando y que se va a lanzar acá mañana en el Palacio de la Moneda. Serían 5 etapas, les voy a contar. La primera es la de cuarentena, una etapa que ya está en distintas regiones, en distintas comunas del país. Después vendría la etapa de transición, una etapa que según las autoridades sería una de las más complejas. Es ahí donde se va a requerir bastante cuidado, donde se va a hacer un seguimiento de las personas en la etapa de transición, donde podría haber una mayor movilidad, porque es ahí donde las personas empezarían a salir a sus trabajos, a desplazarse entre las comunas, entre las distintas regiones del país, y es ahí donde se va a poner atención. ¿Por qué? Porque posiblemente podría resurgir, podrían haber rebrotes de la enfermedad, y es por eso que van a estar muy atentos en esa etapa de la transición. Es ahí donde también se ha señalado que quizás se pueden retroceder las medidas. Si es que no funcionara este plan de desconfinamiento, entonces se podría volver atrás y aplicar, por ejemplo, la medida de cuarentena nuevamente. Un tercer paso entonces sería la preparación para luego pasar a las etapas cuarta y quinta de la apertura inicial y la apertura avanzada. Les voy a contar un poco de los ejemplos de cómo sería este plan de desconfinamiento. Por ejemplo, de lunes a viernes se podría volver a la movilidad. La gente podría volver a sus trabajos, a desplazarse normalmente a sus actividades. Eso de lunes a viernes, pero, por ejemplo, se mantendría el toque de queda. Un toque de queda que, como lo hemos acostumbrado, está desde las 10 de la mañana, perdón, desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Otro ejemplo, entonces, sería el cuarentena de fin de semana. Mantener las cuarentenas de fin de semana, también los feriados, lo que sí, la mascarilla sí o sí se va a mantener para el cuidado claramente de la población y así evitar rebrotes. Lo decíamos, un plan de desconfinamiento que se va a lanzar mañana, pero que aún no hay fecha para su implementación en las distintas regiones del país, y sobre eso se refirió la autoridad de salud esta mañana. Escuchemos. Las comunas del Gran Santiago, de la región metropolitana, no son homogéneas. A mí me gustaría, y lo he dicho en varias entrevistas, que ojalá tuviéramos un manejo homogéneo de todas las comunas, pero la región metropolitana en general ha tenido una reducción muy importante en el número de casos, más del 40% de reducción, y esperamos obviamente que si vamos avanzando en este programa paso a paso, podamos incorporar a la mayor cantidad de comunas, tomando en cuenta obviamente todos los riesgos que ha destacado la doctora Daza, y estar dispuestos a volver atrás.
Muy importante lo que decía el ministro París ahí, porque claramente las regiones, las comunas, por ejemplo, de la región metropolitana no son homogéneas, no tienen, por ejemplo, la misma cantidad de contagios, la misma caída de los contagios, algunos claramente tienen más positividad de los exámenes que otras. Entonces, este plan finalmente lo que va a hacer es que las autoridades, la gente, la población pueda conocerlo para así, cuando llegue el momento de poder implementarlo, ya se sepa a qué se va, ¿no es cierto?, cuáles son las medidas, cuáles son las etapas y también las restricciones que van a haber, porque esto va a ser paso a paso, como dice su nombre, y de a poco. Otra información relevante que se dio a conocer el día de hoy, y por eso estuvo presente el ministro de Ciencias, Andrés Kup, acá en el balance del MinSal, es sobre esta posible vacuna. Lo hablábamos durante esta semana, también las autoridades de salud hablaron de la vacuna contra la enfermedad, contra el COVID-19. Lo hemos visto en otros países. Argentina, Brasil ya anunciaron que comenzaron o comenzarán con sus fases clínicas de prueba de la vacuna. Entonces, en algún momento de la semana se le preguntó al ministro París si acá se iba a realizar lo mismo. En la semana nos confirmó entonces que durante el mes de agosto es que esta vacuna los ensayos clínicos, ¿no es cierto?, sobre eventuales vacunas que podrían tener éxito se van a empezar a desarrollar en nuestro país con alrededor de 3.000 participantes. No teníamos más detalles aún hasta el día de hoy, donde se liberaron algunas informaciones respecto de cómo se podría realizar esto. A través del ministro de Ciencia, lo decíamos, Andrés Kup entregó más detalles. Lo que sí, lo primero que señaló antes de la información, antes de desarrollar esta información, es que si se llega a tener una vacuna exitosa, se va a lograr que sea repartida equitativamente en la población. ¿Cuáles son las informaciones que se entregaron respecto de esta vacuna? Es que se están buscando alianzas internacionales con distintos desarrolladores de estas vacunas para que finalmente encontrar la mejor prueba clínica que se pueda realizar en nuestro país. Para eso también hay un comité de expertos que va a asesorar al Ministerio de Salud para saber, claro, cuáles serían los mejores desarrolladores de vacunas, desarrolladores de ensayos clínicos para así implementarlos en nuestro país. Y respecto de eso también se anunció que la Universidad Católica tiene una alianza también con la empresa Sinovac para realizar ensayos clínicos entre agosto y septiembre. Sería esa alianza entonces la que va a estar encargada de reclutar a las personas para poder probar estos ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19. Escuchemos al ministro de Ciencias, Andrés Kup, respecto de esta información. A través de este esfuerzo de una estrategia nacional para una vacuna coronavirus, queremos garantizar el suministro oportuno y equitativo de una vacuna que sea segura y que sea efectiva. Esta estrategia está basada en el talento, la capacidad y la experiencia de nuestra comunidad científica en la realización de ensayos clínicos colaborativos. Por lo tanto, la estrategia se basa en buscar alianzas internacionales para realizar estudios clínicos de fase 3. Ahí lo teníamos entonces, alianzas internacionales de fase 3, la última fase entonces para poder realizar estos ensayos clínicos. Y recordemos, mañana entonces la información de este lanzamiento del plan paso a paso para el desconfinamiento, lo sabemos, aún no hay fecha para eso, pero la necesidad de la autoridad entonces es darlo a conocer, sociabilizarlo con los distintos actores para que, llegado el momento de poder implementarlo, la gente sepa de qué se trata. Sí, y también, bueno, todos nosotros, los ciudadanos, y también están muy atentos los alcaldes que han sido invitados a conocer este plan, pero todavía tienen dudas, todavía están preocupados a ver cuál va a ser la bajada, cuáles van a ser los detalles, el financiamiento, el soporte. Son temas importantes que se van a ir despejando cuando mañana se anuncie este plan paso a paso. Marian, quiero pasar a otro tema. Anoche, dos senadores anunciaron del oficialismo que van a votar a favor del retiro del 10% de la AFP. Hablamos del senador Moreira y del senador Castro, de la UDI y de RN. Con eso estarían los votos, los 26 votos en el papel para que esto avance en el Senado. ¿Esta jornada ha habido algún tipo de reacción? ¿Ha habido algún tipo de información en La Moneda respecto a esto?
Por el momento no, ninguna reacción de gobierno, lo decíamos ayer, estas manifestaciones por parte de estos senadores fueron bastante tarde, el senador Moreira a eso de las 9 de la noche, posteriormente unos minutos más tarde el senador Castro de Renovación Nacional también apoyó esta medida, lo decíamos en algún despacho anterior, estamos esperando reacciones porque también ha costado que los propios presidentes del oficialismo, ya sea de la UDI y de Renovación Nacional, comenten esta decisión de ambos parlamentarios, porque bien tú lo decías, se necesitan 26 votos en el Senado para poder aprobar esta iniciativa, ¿no es cierto? Y ya habían 24 votos de la oposición que están listos. La semana pasada, o esta semana, perdón, los parlamentarios de oposición señalaron que van a respaldar este proyecto y con esos 24 votos solo faltaban 2 de Chile Vamos que estaban en duda y que finalmente, tú lo decías, ayer se resolvieron, pero todavía las reacciones las estamos esperando por parte de los presidentes del oficialismo y también del gobierno. Recordamos que el gobierno se juega sus últimas cartas en el Senado para tratar de frenar esta iniciativa que claramente han reiterado en bastantes ocasiones, según ellos afecta a las pensiones futuras y por eso han señalado que es un mal proyecto y también durante la semana presentaron este proyecto Plan Clase Media que buscaba de alguna forma competir con este proyecto del retiro del 10% de los fondos de pensiones en el Congreso. Finalmente este proyecto de Plan Clase Media no fue lo suficientemente potente para algunos parlamentarios que ya anunciaron su apoyo a este proyecto y hablamos de los senadores Moreira, también el senador Castro. También está la duda qué pasa con los otros senadores que estaban en reflexión, ¿no es cierto? Osandón por parte de Renovación Nacional, los senadores Sandoval también por parte de la UDI. Eso es lo que hay que ir viendo, pero hasta el momento estamos en eso, estamos esperando las reacciones por parte del oficialismo sobre esta propuesta, esta señal de su apoyo, ¿no es cierto?, al proyecto de retiro del 10% de las AFP. Sí, tenemos las declaraciones precisamente de los senadores Moreira y Castro para que las revisemos. Yo no estoy en política para defender a las AFP, estoy en política para defender a Chile y esa es la historia y la trayectoria de mi vida política. Soy firme partidario de la libertad individual, por ello respaldo a los diputados de la UDI que votaron a favor del proyecto de retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Los voy a acompañar, los voy a defender en todas las instancias necesarias, porque creo que la UDI lamentablemente ha transgredido la ley. He visto cómo los chilenos padecen por esta crisis. He escuchado sus quejas, sus lamentos, sus necesidades. Y por ello, hoy anuncio mi intención de apoyar el retiro de fondos. Pero quiero comunicarle que solo para aquellos que realmente lo necesiten. Y para eso voy a presentar una indicación al proyecto el próximo lunes, porque no estoy para ayudar a los que más tienen a que saquen su plata sin impuestos para llevarlas a una APB o a un fondo mutuo. De votar en favor de retirar el 10% de las AFP. Obviamente que me mantendría esa reserva por temas obvios, pero hoy día, después de recibir tanto llamado telefónico, tanto mensaje, le quiero dar la tranquilidad a la gente del Maule y a la gente del país que como senador de la región del Maule, mi compromiso siempre ha estado por las personas, por la gente. Y mi voto va a ser favorable para retirar ese 10% que tanto lo necesita la gente de clase media, que después de tener esta pandemia, de sufrir una pandemia tan brutal como la que hemos sufrido, no ha recibido ninguna ayuda del Estado de Chile. Ese es mi compromiso y hoy día todo Chile debe saber que mi voto es favorable a retirar el 10% de la AFP.
Es importante, como tú lo decías, Gonzalo, saber qué es lo que va a pasar después de la comunicación de los apoyos de estos dos votos de los senadores del oficialismo, porque, a ver, en el caso de RN, el presidente de esa colectividad, Mario Desbordes, siempre señaló que se iba a respetar la decisión de sus parlamentarios, el voto de sus parlamentarios. Así sucedió en la Cámara de Diputados cuando los votantes por parte de Renovación Nacional apoyaron el proyecto. Finalmente se respetó la decisión de cada uno de ellos. Distinto fue lo que pasó en la UDI. Recordemos que tras la última votación donde se aprobó en particular este proyecto, finalmente los 5 diputados de la UDI que lo apoyaron fueron pasados al Tribunal Supremo del partido y se pidieron las máximas sanciones para ellos por no seguir los deberes militantes, según el partido, por no respetar la institucionalidad. Una ocasión que finalmente dio paso a que 3 diputados renunciaran el día de ayer al partido. Es por eso que, claro, se pregunta qué va a pasar ahora con el senador de la UDI, Iván Moreira. Él señaló ayer en 24 Horas Central, cuando hace esta declaración, que finalmente está decidido a dar su apoyo y finalmente si tiene que pasar al Tribunal Supremo, como fue en el caso de los diputados, bueno, así será, pero él va a tener el apoyo para ese proyecto. En el caso del senador de Renovación Nacional, estamos esperando las declaraciones del presidente Mario Desbordes, pero debería seguir la misma línea, ¿no es cierto?, de respetar el voto de cada uno de sus parlamentarios. Eso es lo que estaremos muy atentos para saber cuáles son las reacciones después de estos 2 apoyos del oficialismo, que entonces le daría los 26 votos al proyecto de retiro del 10% de las AFP, que se verá en la sala del Senado durante la próxima semana. Muy bien, Marian, muchísimas gracias por toda la información. Que tengas muy buenas tardes. Buenas tardes. Y les contamos que un adolescente de 14 años sería el autor material del crimen de un ciudadano haitiano asesinado la noche del 3 de julio en Melipilla. El disparo se percutó en medio de los incidentes que se registraron esa noche en pleno toque de queda. Tenemos más antecedentes junto a Carla Rodríguez. Carla, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, es uno de los casos que sin duda es uno de los más graves que se ha registrado durante este tiempo de pandemia y que tiene relación con lo ocurrido la noche del 13 de julio, precisamente en lo que es la población Padre Hurtado y Padre Demetrio, que está en el acceso a Melipilla. Revisamos imágenes porque en ese contexto de manifestaciones que se registraron durante esa jornada, el dron de Carabineros captó precisamente cuando un ciudadano haitiano era subido precisamente hasta un vehículo, hasta un taxi, para posteriormente trasladarlo hasta el Hospital San José de Melipilla, pero que ingresa fallecido producto de un impacto de bala que, según lo que se pudo apreciar en esa instancia, en ese momento, habían disparos en el sector que estaban realizando los propios manifestantes. Es así como el proceso investigativo del OS9 de Carabineros, a raíz de declaraciones y también pericias criminalísticas, lograron determinar que el presunto autor de este delito se trata de un joven de 14 años que fue detenido durante el día de ayer, a eso de las 22 horas aproximadamente, por personal de Carabineros, y que durante esta jornada entonces pasa a control de detención. Es, como te decía, sin duda uno de los hechos más graves que se han registrado durante estas manifestaciones en este tiempo de pandemia, y recordemos y revisamos imágenes de cómo ha sido la tónica de las manifestaciones precisamente en ese sector de Melipilla, porque ha habido varias intervenciones por parte de Carabineros de Chile. Por ejemplo, el 22 de abril, el 18 de junio se allanaron, por ejemplo, 22 casas, se han detenido a 15 personas adultas y de los cuales 13 se encuentran en prisión preventiva producto de todos esos incidentes y manifestaciones y saqueos que se han intentado realizar precisamente a supermercados que se encuentran cercanos a esa población. Tenemos declaraciones por parte del OS9 de Carabineros, quienes realizaron entonces esta investigación y lograron la detención de este adolescente de 14 años. Se encuentra vinculado al delito de homicidio ocurrido en la comuna de Melipilla el día 3 de julio en horas de la noche. Este procedimiento se llevó a cabo a través de los organismos especializados que tiene Carabineros de Chile, que permitieron la pronta identificación de esta persona a través de pericias científicas, pruebas testimoniales. Este menor de edad mantiene reiteraciones policiales por el delito de robo frustrado, portar elementos conocidos para cometer delitos y a su vez también se encuentra vinculado a otros hechos que se encuentran en proceso investigativo por parte de este departamento especializado. Recordemos que la víctima, el ciudadano haitiano, tenía 21 años y el detenido en este caso presenta al menos 4 detenciones por diferentes delitos durante el año 2019. Como les decía, esta zona de Melipilla, que es donde está precisamente el acceso, el peaje, es una zona donde
Recurrentemente, según lo que ha declarado Carabineros de Chile, se han registrado algunos incidentes precisamente en ese sector, lo que ha motivado entonces la presencia del COP de Carabineros, que es de los que se organizan el control y orden público, y en esa instancia, después de este hecho, tuvo que llegar entonces personal del OS9 de Carabineros para realizar entonces esta investigación que termina entonces con este adolescente de 14 años detenido. Y como ya les decía, producto de todos estos incidentes, incluso que ha generado intentos de allanamientos, por ejemplo, a supermercados, que está precisamente colindante a esa población, ha generado entonces allanamientos, masivas intervenciones por parte de Carabineros para dar con los autores de estos hechos y también lograr la incautación de armamentos. Entonces, en esa zona, como ya les decía, una gran cantidad de armamentos de los que se han detenido durante estos operativos que se han realizado el 22 de abril y el 18 de junio, allanando 22 casas. Se ha logrado entonces la detención o la prisión preventiva ya de 13 personas. En el caso de este adolescente de 14 años, fue formalizado durante esta jornada. Se ha determinado su internación en un centro del Sename, fue formalizada por la Fiscalía Occidente, precisamente en Melipilla, y se ha determinado entonces una investigación de 90 días, lo que es referente a este hecho. Claramente, con todas las pruebas, entonces el Ministerio Público va a tener que probarle al tribunal entonces de que toda la investigación que ha realizado el OS9 de Carabineros entonces son las pruebas suficientes para determinar firmemente entonces su participación en este crimen, uno de los hechos más graves, como te decía Gonzalo, durante este tiempo de pandemia en estas manifestaciones. Así es, Carla. Gracias por el informe. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Aproximadamente a las 4 de la mañana, un camión transportador de recursos médicos volcó en la Ruta 5 Norte en el kilómetro 490 en la región de Coquimbo. Más detalles con Yerko Ábalos. Yerko, adelante. Hola Gonzalo, desde la región de Coquimbo te saludamos. Efectivamente, un accidente que ocurrió pasada las 4 de la mañana. Vemos imagen en vivo a esta hora junto a nuestro camarógrafo Jorge Frigola, que nos está mostrando precisamente este lugar donde se produce el accidente. Tú decías el kilómetro 490, nosotros estamos distantes más o menos a unos 800 metros a raíz de, como tú ya lo anticipabas, porque se confirmó durante esta mañana que el camión precisamente iba con desechos que corresponden a residuos de exámenes y útiles médicos utilizados para detectar COVID-19. El conductor del camión que chocó por atrás se encuentra lesionado y fue trasladado al hospital de La Serena. Vemos imágenes también que nos llegaron durante la madrugada. Fue un accidente que ocurrió pasada a las 4 de la mañana. Le llega la información a Carabineros de inmediato, el trabajo de ellos y también de bomberos, porque una vez que llegan hasta el lugar tienen que rescatar. De hecho, bomberos informaba a través de su cuenta de Twitter que esta colisión de este camión con este vehículo dejó una persona atrapada. Y además, la información que ellos recibían de momento cuando llegaban es que estaban rodeados de desechos biológicos en el lugar. Por lo mismo, ustedes pueden ver que a esta hora todavía no se lleva a cabo el procedimiento de poder sacar. Debe venir personal especializado. También conversábamos hace algunos minutos con personal de la Secretaría Regional Ministerial de Salud para contarnos cuál es el protocolo que corresponde acá de poder retirar los desechos que están tirados en la ruta. Ustedes pueden ver, nosotros estamos con la cámara puesta desde norte a sur. Es la pista precisamente de norte a sur la que a esta hora está cortada, pero estuvo a cerca de 4 o 5 horas y rápidamente la empresa concesionaria de esta carretera se encargó también de poder activar la pista que va de sur a norte y de esta manera están para ambos lados funcionando para que el tránsito de vehículos funcione de manera normal, porque se supone que a pasada el mediodía, hace más de una hora, deberían haber llegado para comenzar a despejar la ruta. Sin embargo, está todavía el protocolo desarrollándose y no es llegar y comenzar a sacar esto que ustedes ven en la carretera. Como tú lo mencionabas, personal de la sexta comisaría de las compañías constata este accidente de tránsito que es por alcance entre dos camiones. Lo vamos a ir viendo también en las imágenes que hemos captado durante la madrugada y durante esta mañana. Y este que choca por la parte trasera posteriormente es que volcó en la calzada con dirección al sur, arrojando en su desplazamiento desechos médicos por cerca de 500 metros. Se logró también establecer a través de la empresa Veolia, a la que pertenece el camión siniestrado, que estos desechos corresponden a residuos de exámenes y útiles médicos utilizados para detectar el COVID-19. Hace un rato conversábamos con carabineros, también con personal de salud. Pasamos a escuchar aquellas declaraciones y luego les comento más detalles.
El procedimiento se gesta alrededor de las 4 de la madrugada por causas que se están investigando. El conductor del camión pierde el control del mismo y vuelca en la carretera. Efectivamente, transportaba residuos hospitalarios desde la zona norte. Es una empresa que se encuentra autorizada por el Servicio de Salud para hacer este tipo de transportes. Actualmente el conductor se encuentra con algunas lesiones sin riesgo vital. De acuerdo al reglamento de residuos de establecimiento de atención de salud, las empresas transportistas tienen que tener implementado un protocolo en caso de emergencia y ellos deben realizar el retiro y la sanitización del lugar del accidente. Jorge Frívolas Rojas a esta hora con la imagen en vivo porque está el tránsito cortado. Ven ustedes la imagen entonces de colisión que ocurre a las 4 de la mañana que afortunadamente lo decía el carabinero, no está con daños de consideración. También la persona que queda atrapada en este camión, se está investigando qué es lo que ocurre. Estos residuos iban desde la región de Atacama a la región de Valparaíso. Estamos tratando también, Gonzalo, de tener mayor información acerca del por qué este transporte que se estaba llevando a cabo a esa hora también, si es parte normal de lo que ocurre también con las regiones que se movilizan de un lugar a otro. En este caso, como yo se los anticipaba, son residuos de exámenes y útiles médicos utilizados para detectar COVID-19. Hace pocos minutos la empresa concesionaria SACIR habilitó este bypass, entonces por lo mismo ya no está cortado el tránsito, que está entre el kilómetro 491 y 488, quedando habilitada ruta a ambos sentidos con flujo continuo de vehículos. Lo vemos también nosotros acá mismo, se encuentra totalmente conificado y también están las señalizaciones. Y además hay personal control en ruta, seguro que están monitoreando al igual que carabineros. Y bueno, se va a ampliar una vez se han retirado los vehículos y residuos médicos. La información, de momento nosotros nos encontramos como a 1 kilómetro de distancia y por supuesto con todos los resguardos. Gonzalo. Sí, para la gente que se integra en nuestra sintonía, un poquito recordar más o menos en qué punto se produce esto, la interrupción de camino está en dirección hacia y el bypass dónde se está generando, un poco para que la poca gente que está trasladándose por las circunstancias actuales de todas maneras lo pueda considerar en sus tiempos de viaje, ¿no? En tiempo y en kilómetros, Gonzalo, voy a moverme para que ustedes puedan ver que está, claro, cortado el tránsito que va de norte a sur, completamente cortada la ruta, pero se habilitó este bypass hace unas 3 o 4 horas, entonces el tránsito está funcionando. En tiempo estamos distantes a unos 20 minutos de La Serena hacia el norte, hacia Copiapó. Entre La Serena y Copiapó y estamos a unos 18 kilómetros, precisamente en el kilómetro 491. Jorge Frívola, en una de esas podemos mostrar porque se alcanza a ver La Serena y Coquimbo. Si nos movemos de izquierda a derecha, donde estamos nosotros ubicados, al fondo, Gonzalo, te podrás dar cuenta que vemos parte de la bahía de La Serena, Coquimbo y también la cruz del tercer llegando milenio, a Coquimbo pasó esto. Estamos entonces nosotros acá atentos cuando llegando a La Serena desde el norte, ¿cierto? Llegando a La Serena desde el norte, o sea, viniendo de Copiapó, uno se encuentra con la conurbación, primero La Serena y luego Coquimbo. Estamos exactamente en dirección a Santiago porque el camión que venía con estos residuos del COVID venía desde la región de Atacama con destino a la región de Valparaíso. Nosotros vamos a quedarnos atentos acá y de seguro vamos a volver a establecer el contacto con ustedes porque a las 12 se esperaba que llegara personal para poder retirar estos residuos. Recordar a quienes se están sumando que este camión que se volcó pasada a las 4 de la mañana iba con algunos ajustes y con residuos, desechos médicos que pertenecían a la región de Atacama, residuos de exámenes también útiles médicos utilizados para detectar COVID-19. Ahora, hace un rato también se nos informaba que esto no era volátil, entonces, porque hubo preocupación, evidentemente, cuando llegó acá bombero, cuando llegó carabinero, y se encontraban con que, claro, este camión precisamente no trasladaba cualquier clase de materiales. Yerko, de todas maneras se han demorado harto en hacer el despeje, ¿eh? ¿Eso obedece a un tema protocolar porque son insumos médicos o hay alguna explicación diferente del por qué la demora, digamos?
Claro, hace, mira, minutos se nos precisaba, porque era dentro de las preguntas recurrentes que estábamos haciendo acá junto a otros colegas, acerca de que estos residuos que efectivamente tienen algún vínculo con el COVID-19 porque fueron elementos médicos que se utilizaron para combatir esta pandemia en la región de Atacama, venían tanto en bolsa, pero evidentemente que el choque que acá se produce pasadas las 4 de la mañana hace que esto quede esparcido a lo menos por 500 metros, información oficial. Ahora, hace poco rato se ha entregado la información que estos residuos no son volátiles, sino que corresponden a elementos sólidos usados para la toma de muestras COVID. Si bien se esparcieron por la ruta, estos están sellados en bolsas para evitar también el pánico. A esta hora, Jorge, vamos a mostrar porque viene llegando precisamente un camión que es de la misma empresa y veo también a personal H que está conversando con personal de salud. No sé si tenemos tiempo para poder acercarnos a ellos y tratar de conversar, porque como te lo decía yo, sí, sería interesante saber cuál es el protocolo ahí. Al mediodía yo me voy a acercar a ellos, mientras ustedes también pueden ver imágenes de lo que ocurrió en las últimas horas. Hola, disculpa, estamos en vivo para Televisión Nacional de Chile. Estas personas son las que vienen precisamente a poder retirar. Ahí está la cámara, por favor. ¿Su nombre? Tomás Balaguer Lira, de la Seremi de Salud. Don Tomás, acaba de llegar entonces el personal que debe retirar esto de la ruta, ¿no? Porque iba a llegar al mediodía. Bueno, la información era que iban a llegar en un lapso que nos dijeron entre las 1 a 2 de la tarde. Esto viene de la región de Atacama, son residuos que tienen que ver con el COVID-19. Son residuos de establecimientos de atención de salud y probablemente, claro, algunos de estos residuos provengan de tratamientos de pacientes con COVID-19. No, eso no se descarta. Son peligrosos. Vamos a tratar de mostrar porque el personal que llegó se supone que va a ocupar todos los protocolos necesarios para poder habilitar la pista. Ellos son empleados de la empresa que realiza el transporte de estos residuos y de acuerdo a la normativa vigente y a los protocolos que estas mismas empresas tienen que tener para que puedan ser autorizadas como empresa de transporte de residuos de establecimiento de atención de salud, tienen que tener protocolos establecidos de retiro de residuos en caso de emergencia, independiente si son o no son productos que pudiesen estar contaminados con COVID-19. Sé que algo ya lo decía, pero es importante decirlo quizás a quienes están a esta hora siguiendo la noticia, estos son residuos peligrosos. Se nos confirmaba hace un rato que no eran volátiles. La clasificación es residuos de establecimiento de atención de salud REA, que están regidos por un decreto supremo, el decreto número 6 del año 2009, y no son exactamente residuos peligrosos, porque los residuos peligrosos tienen otra clasificación, pero al ser provenientes de establecimientos de atención de salud, por supuesto que tienen un interés sanitario y por lo tanto su manejo tiene que ser bajo la normativa que está establecida en este decreto que le señalaba. Gracias, don Tomás. Gracias por el tiempo. Vamos a volver a la imagen, por favor, Jorge Frígola Roja, de lo que está ocurriendo, porque, claro, en los próximos minutos va a comenzar entonces a trabajar personal que viene con todo lo necesario y correspondiente para poder manipular lo que ustedes ven acá en imagen, un accidente que favorablemente no terminó con personas fallecidas, que fue de alto impacto, pasada las 4 de la mañana. Gonzalo, nosotros cualquier información nueva a la que tengamos, volvemos contigo, por supuesto, desde la región de Coquimbo. De todas maneras, Yerko, muchas gracias por la información. Muy buenas tardes, quedamos atentos. Bien, como día sábado, muchísima gente aprovecha la jornada para poder abastecerse de productos, especialmente concurriendo a las ferias. Nos vamos a ir a Lo Prado porque Daniela González está en una de ellas para ver cómo ha funcionado esto durante la jornada, si se han tomado bien los protocolos, si ha aumentado el volumen de gente. Daniela, adelante, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Sí, es específicamente la Feria de las Torres, ubicada en la calle del mismo nombre, con la conocida avenida San Pablo, acá en la comuna de Lo Prado. Nosotros llegamos hoy día porque el alcalde de esta comuna, Maximiliano Ríos, realizó una pauta para hacer la entrega del segundo lote de cajas del gobierno a la población más vulnerable de la comuna mencionada. Pero a esta hora nos encontramos en la feria, tú bien lo decías, porque, bueno, vinimos a ver un poco cómo era el comportamiento de las personas, si se estaban respetando las medidas sanitarias tantas veces requeridas por la autoridad sanitaria. Acá te comento, Gonzalo, que hace algunas semanas decidieron que no se iban a cerrar las ferias como sí lo hicieron en otras comunas, Puente Alto, Recoleta, por ejemplo.
En respuesta a eso, el alcalde de esta comuna decidió testear a las personas que asisten hasta este lugar de abastecimiento y también a los feriantes. ¿En qué consiste eso? Todas las personas que vengan acá a comprar frutas o verduras pueden acceder a realizarse un test rápido, este examen que detecta anticuerpos del COVID-19, pero que no es tan preciso. Claro, en caso de que este examen saliera positivo, inmediatamente puede pasar a realizarse un examen de reacción polimerasa, más conocido como PCR, que claro tiene una mayor efectividad y una mayor respuesta para este virus. Pero en contraste, los feriantes, las personas que trabajan acá, todas pueden acceder a realizarse PCRs ni siquiera presentando síntomas. El objetivo es generar una trazabilidad. Nos decía el alcalde que esta ha sido la respuesta. Él cree que no se deberían cerrar las ferias libres, que más bien eso debería ser una decisión de la autoridad sanitaria en un general. Nos mencionaba él que cuando se cerraron algunas ferias aledañas llegó mucha población de otras comunas y claro, eso hizo que hubiera más gente en estos lugares de abastecimiento. Acá en Lo Prado han disminuido su cantidad de contagios activos, hoy día tienen un poco más de 240, algo similar a lo que se ha dado en gran parte de la región metropolitana, hasta leve mejoría de la que ha hablado el ministro París. Lo cierto es que él decía que eso no llama a las personas a relajar las medidas. Ustedes pueden ver que acá las personas, claro, utilizan mascarilla en su mayoría, pero hay que ser enfáticos en señalar que hemos visto a gente sin mascarillas o se ve mucho que se utiliza mal, se utiliza abajo de la nariz o los feriantes de repente quizás realizan gritos para vender sus productos sin mascarilla y eso puede resultar bastante perjudicial. Nosotros, yo les decía al comienzo de este despacho que llegamos acá a ver cómo se hacía esta entrega de estas cajas de alimentos a las familias más vulnerables de Lo Prado, considerando esta crisis económica que afecta a nuestro país en relación a la pandemia del coronavirus. Se van a repartir, quiero decir, 30.000 cajas. Hoy día se partió con 3.000 aproximadamente. En 10, 15 días nos decía el alcalde que todas las cajas deberían estar en las casas de las personas que lo necesiten. Llegamos ahí y hablamos varios temas con el alcalde, conversamos de la reunión que tuvo ayer con la autoridad sanitaria, que tuvieron varios alcaldes para ver el tema de este desconfinamiento paulatino que se podría realizar dentro de algunas semanas. No hay fecha estimativa, eso sí. Conversamos con él, pero después vamos a hablar un poco de ese tema. Primero los invito a que pasemos a escuchar su declaración respecto a la situación de las ferias libres en su comuna. También conversamos con el Ceremi de Economía, que nos habla un poco de la logística de la entrega de cajas. Esas dos declaraciones las puede pasar a escuchar a continuación. Nosotros tomamos la decisión de no cerrar la feria, en conjunto con los sindicatos de la feria, y hoy día están operando de jueves a domingo. Si están cerradas las ferias de nuestros vecinos, por alguna decisión importante que ellos tomaron, hoy día más que nunca necesitamos fiscalización. Sin embargo, estamos hoy día entregando cajas de alimentos, que también es importante, y los carabineros están ocupados en eso. Entonces, la verdad es que la política pública es un poco desordenada, sin embargo, hay que hacerle frente, las personas están pasando necesidades, y tenemos que como municipio estar presentes y estar muy activos. Y específicamente para Lo Prado se hizo un esfuerzo aún mayor que se van a entregar 30.000 cajas. En un principio la vez pasada eran 25.000 y terminamos aumentando a 30.000 gracias a la gestión del gobierno. Conjunto con lo del alcalde se pudo lograr este aumento y hoy en día se están entregando 30.000. Hoy día estamos comenzando con 3.360 cajas, esperamos tratar de repartir lo más posible y como señalaba el alcalde, ojalá dentro de un plazo de 10 a 15 días terminar completamente con la repartición de estas cajas. Claro, escuchaban ustedes que el edil valoraba esta entrega de este segundo lote de cajas del gobierno. En la primera entrega se dieron 25.000 cajas, ahora ese número aumentó, 30.000 cajas. Nos decía él que pretende llegar a un poco más de personas, considerando, nos decía que las cifras no dan, porque son 30.000 cajas que se entregan y más de 40.000 familias que son vulnerables en esta comuna y que desearían recibir esos alimentos que son muy necesarios respecto de esta crisis económica que azota a nuestro país. Él decía que él pensaba que había una descoordinación de parte de la autoridad sanitaria, que quizás la mejor forma de haber atacado esta crisis económica hubiera sido una transferencia de dinero directa a los vecinos más afectados por esta pandemia. Pero bueno, esa no fue la solución
que se dio, decía él. A pesar de eso, valoran la entrega de estas cajas. Decían que la logística esta vez pretenden que sea más rápido, que se llegue de forma más oportuna a los vecinos, a los que más evidentemente lo necesitan. Yo les decía que también conversamos con el edil de la comuna de Lo Prado, la reunión que realizaron más de 300 alcaldes el día de ayer con el ministro Enrique París para hablar un poco de este desconfinamiento paulatino que se podría ir dando con las semanas. Con respecto también a las leves mejorías que han existido en los números. Él nos decía que le preocupaba la situación porque podía darse un mal mensaje, porque, no sé, podrían la gente entender quizás que los alcaldes están de acuerdo con estos confinamientos. Yo les decía, conversamos de varios temas con el alcalde, pero también le consultamos de la situación de la feria. Al comienzo de este despacho yo les mencionaba que la respuesta del municipio de Lo Prado ha sido testear a sus vecinos, tomarles los exámenes. Acá no solamente las personas que asisten a la feria pueden tomarse este test rápido, todos los vecinos de los alrededores de las torres pueden tomarse este test de sangre. Conversamos hoy día con los vecinos que llegaron a tomarse este examen, valoraban mucho esta iniciativa que genera una trazabilidad y que podría ayudar a disminuir los casos en la comuna de Lo Prado. Escuchamos entonces esas declaraciones. Impecable, aprovechando la oportunidad. No, 2 veces ya. La feria de San Pablo, bien me salió. ¿Qué le parece? No tengo nada. Qué bueno, porque uno no tiene los medios para ir al hospital y además los hospitales no están en los controles, nada. O sea, si sale positivo le hacen un PCR. Claro, justamente. Y yo no salgo nunca, vengo y compro y me voy. Claro, son los únicos lugares donde podemos comprar porque no hay otra forma. Es una parte económica que nosotros nos ahorramos para poder hacer compras. Claro, escuchaban ustedes las declaraciones de los asistentes a esta feria libre acá en la comuna de Lo Prado, Feria Las Torres, para que ustedes puedan ubicarse, imagen en vivo de lo que ocurre en este momento. Las personas, valoran esta iniciativa porque las ferias, dicen ellos, son lugares importantísimos para el abastecimiento de frutas y verduras. Respecto del precio respecto al tema de los precios que podrían existir, por ejemplo, en supermercados, acá se pueden encontrar en porcentaje precios mucho más baratos, hasta un 50% en frutas y verduras. ¿Sí? Yo ya les hablaba de esta crisis económica que todos sabemos que está golpeando a nuestro país por la pandemia del coronavirus y claro, las ferias libres ellas los valoran extremadamente y también esta medida de la autoridad comunal de tomar test es bastante importante para ellos porque pueden descartar si es que tienen el coronavirus y claro pueden avisar a sus contactos más estrechos en caso de salir positivo. Todo esto responde a esta medida que ha estado insistiendo la autoridad sanitaria tanto tiempo de trazar a los casos importantes de coronavirus para poder aislarlos y así evidentemente poder detener esta pandemia, Gonzalo. Muy bien, Daniela, muchísimas gracias por toda la información. Con esas imágenes nos vamos a una breve pausa, volvemos de inmediato con más noticias. El Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso especial de marejadas en gran parte del país, incluyendo al archipiélago Juan Fernández durante este fin de semana. Nos vamos a la quinta región, donde está Rocío López con más detalles. Rocío. Hola, ¿qué tal, Gonzalo? Buenas tardes. Sí, nosotros estuvimos desde muy temprano en las costas de Viña del Mar, específicamente en la avenida Perú, en donde cuando hay marejadas es una postada bastante habitual que lleguen muchas personas a tomarse fotografías y a disfrutar de este fenómeno entonces, pero por ahora el aviso para todas las personas es a quedarse entonces a sus hogares y mantener las medidas preventivas del caso. Por lo mismo la Armada hizo un llamado a la población a actuar con prudencia y cautela, respetar las normas de seguridad establecidas, evitando entonces el tránsito por sectores rocosos, no ingresar al mar durante el evento de marejadas, no desarrollar actividades náuticas y deportes sin debida autorización. Este fenómeno entonces se va a extender hasta este lunes
lunes. Bien digo, para todas las personas que tengan entonces cautela, es por cierto un espectáculo para muchas personas que se acercan hasta el borde costero a tomarse fotografías, a grabar videos. Para algunos puede parecer bastante gracioso, bastante turístico, por así decirlo, pero entonces se mantiene esta alerta de marejadas para gran parte de la costa chilena. Y en otras informaciones, la feria del estero Marga Marga volvió a su origen. Nosotros en ediciones, en jornadas anteriores, habíamos visto que esta feria hortofrutícola de acá, de Viña del Mar, había sido bastante azotada por las lluvias, por los sistemas frontales. Yo les voy a dejar con la imagen en vivo y en directo de Patricio Rifo. Como yo les contaba, volvió a su origen, específicamente debajo del puente de los Castaños, que fue entregado hace muy poco. Se trata de una remodelación en todo este sector, una losa bastante moderna para que las personas puedan transitar con seguridad en este sector. La verdad es que los pasillos son bastante más amplios y que responde también a una medida de seguridad ante los contagios de COVID-19. Este es uno de los centros de abastecimientos más importantes de acá, de la ciudad Jardín, y por lo mismo se aglomera mucho público, y entonces con la extensión de los pasillos, son aproximadamente 5 metros, un poco más, las personas pueden circular con mayor prudencia, con mayor distancia física. Nosotros conversábamos también con los locatarios, con las personas que llegaban hasta este sector, nos comentaban que era una noticia ya bastante esperada poder trasladarse hasta este sector, porque yo ya les comentaba, históricamente el estero ante las lluvias, ante las precipitaciones se inundaba, porque el estero es eso, un estero, y recuperaba su caudal y dejaba bastante destruidos, azotados y damnificados entonces a los comerciantes, que tuvieron que estar durante mucho tiempo en un terreno en donde el barro hacía sus estragos. Era bastante incómodo también para las personas que llegaban a adquirir sus productos como frutas, verduras, pescados y lácteos también que se venden en este sector. Tenemos declaraciones entonces por parte de las personas que llegaron a comprar a este sector bastante remodelado, y también de los comerciantes que nos comentaban que esperaron mucho tiempo por esta noticia, poder trasladarse hasta el lugar de origen, porque ellos desde el inicio funcionaban en este lugar y después por diversas razones tuvieron que trasladarse hasta ese terreno bastante dificultoso de trabajar. Escuchemos. Feliz, contenta de volver a nuestro hogar si nosotros estábamos acá. Lo tuvimos que cambiar para esto mismo, este mismo proyecto que se cambió para pavimentar, dejar estacionamiento pavimentado todo entero, comodidad para nuestra clientela, para nosotros. Estamos contentos, felices. Harto tarde sí, porque llevo 40 años metido hasta el agua, hasta acá en la rodilla. Tarde, pero llegó. Tarde, pero llegó. Ojalá que no lo llegue siguiendo el agua, porque el agua sube igual. Sí, con el tiempo ya ahora está mejor aquí, ahora todo pavimentado para la gente. Este siempre ha sido el lugar que ha tenido la feria. Nunca se ha inundado, siempre, la única vez que se inundó fue en el año 1995, pero ahora todo volvió a lo nuevo, está todo ok. Sí, escuchábamos declaraciones por parte de comerciantes que decían que es una medida que llegó tarde, pero llegó. Volvieron a su lugar de origen, bien digo, y es una medida que por supuesto rescatan, porque este sector es bastante difícil que se inunde por todas las remodelaciones que se le han hecho, una inversión bastante grande acá en el puente Los Castaños, que considera distintas obras para la conducción de las aguas lluvias. Tenemos declaraciones también por parte de la jefa comunal, Virginia Reginato, quien se refirió entonces a la apertura, a la atención de los clientes acá de la feria del estero Marga Marga, en este sector, en el sector que ellos declaran que es el sitio de origen en donde ellos siempre debieron haber estado. Por fin, la feria Marga Marga del estero volvió al lugar que le corresponde. Ellos han esperado más de 1 año y medio y con muchos sacrificios se tuvieron que cambiar en 2 oportunidades de lugar. Y por supuesto hoy día están felices porque la feria quedó en las condiciones que ellos querían y que ellos soñaban, y para nosotros también muy contenta de entregar este puente que va a servir tanto para el sector que significa Forestal, Los Castaños, 1 Norte, y creo que hemos cumplido con los compromisos.
Sí, un puente que conecta a la ciudad de Viña del Mar con distintos puntos. Una buena noticia entonces para los cerca de 243 comerciantes que están acá en la Feria del Marga Marga, acá en Viña del Mar. Yo ya les contaba una noticia bastante positiva para ellos porque en jornadas anteriores era una situación, un escenario bastante triste y que se repetía durante los sistemas frontales acá en Viña del Mar. Por eso ellos valoran esta medida, por supuesto, la atención al público. Otro aspecto que hay que considerar es que se licitaron una serie de kits de sanitización para tener más tranquilos a sus clientes. Ellos nos aseguran que han tomado todas las medidas pertinentes para entonces evitar la propagación del COVID y hacen el llamado entonces a todas las personas que quieran venir hasta este sector, que es el centro de abastecimiento más importante acá en la ciudad, Jardín de Frutas y Verduras, a que vengan con tranquilidad porque ellos ya han tomado todas las medidas entonces de seguridad para que todos puedan venir a abastecerse. También nos han señalado que los productos están bastante baratos, hay ofertas bastante convenientes para todas las personas. Comentarles también que a esta hora hay bastante flujo de personas en este sector, porque como es día sábado muchas personas sacan su permiso para salir a comprar y al ser un día no hábil acá en Viña del Mar precisamente circulan muchas personas. Nosotros vamos a seguir entonces muy atentos a cómo se desarrolla la jornada acá en Viña del Mar, en la región de Valparaíso. Recordarles que está funcionando la Feria del Estero Marga Marga en un nuevo sector al costado del puente Los Castaños para todas las personas entonces que quieran venir a abastecerse con productos frescos. Muy bien, Rocío, gracias por toda la información. Seguimos en contacto. Muy buenas tardes. Y nos vamos más al sur porque esta mañana llegaron desde Canadá los materiales para construir el Hospital Modular de Concepción que busca descongestionar el hospital regional. Este lugar contará con 100 camas, 50 de hospitalización y 50 de recuperación. De todo esto nos cuenta Javier Luis. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás? Así es, precisamente a mis espaldas, en este terreno es donde se va a construir entonces el hospital modular. Tal como tú lo mencionabas, llegaron entonces estos materiales desde Canadá directamente hasta Concepción para este hospital modular, que tiene como objetivo, recordamos, descomprimir el Hospital Regional de Concepción, que está justamente enfrente del lugar en donde quedará el hospital modular. Para las personas de Concepción que seguramente ya se ubicaron, esto está justamente al lado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Concepción y también de la Casa del Deporte de la misma Casa de Estudios de la Universidad de Concepción. Les comentamos que son 100 camas entonces las que va a tener este hospital modular, 50 de hospitalización y 50 de recuperación, según lo confirmó el ministro Enrique París el pasado 6 de julio. Había dudas, eso sí, sobre la construcción de este hospital modular. El alcalde de Concepción hace unas semanas atrás se puso en duda la viabilidad de este proyecto. Sin embargo, se está construyendo, ya llegan los primeros materiales para que se lleve a cabo este hospital modular. Nos comentaron desde el gobierno que estaría listo la primera semana de agosto para recibir a los primeros pacientes, que les recordamos son solamente pacientes no COVID los que van a estar en este lugar. Sin embargo, la Seremi de Salud nos detalló que en caso de que la emergencia de esta pandemia así lo amerite, se habilitará un lugar especial en este hospital modular para que se puedan recibir pacientes COVID. Les detallamos también que tendrá comedores, salas de estar y se contratarán adicionalmente 79 funcionarios para que funcione solamente, bien digo, este lugar, este hospital modular acá en Concepción. Estaba presupuestado que llegara a mediados de julio, así lo hizo, está actualmente dentro de sus fechas. Lo que se está haciendo ahora a mis espaldas es emparejar el terreno, también bajar los primeros materiales y cortar algunos árboles, ya que este terreno está aledaño a un cerro acá en Concepción. Conversamos con autoridades de gobierno y también con la constructora de este proyecto. ¿Qué les parece si pasamos de inmediato a escuchar qué fue lo que nos dijeron? Este hospital tiene consideradas 100 camas con una infraestructura de acuerdo, ¿no es cierto?, al tipo de cama, y viene, ¿no es cierto?, con recursos propios desde el MinSal para su operación, como también para recursos humanos. Sabemos que este hospital modular va a ayudar bastante con las camas básicas, apoyando al Hospital Guillermo Gran Benavente, que ha sido de gran ayuda, bueno, para todas
las personas de la región del Biobío y también para otras personas del país. Nosotros con el Sotero del Río no tuvimos ningún problema de inundación. Nunca en ninguno de nuestros hospitales que ya hemos construido, Sotero del Río, Barros Luco y Limache, Hospital Santo Tomás, hemos tenido un problema de inundación. Lo que se ha visto en redes sociales dista bastante de la realidad. Queremos ser muy prudentes y cautelosos en términos de poder hablar de un desconfinamiento en la medida que sea oportuno. La situación de la región, como yo lo acabo de mencionar, estamos en pleno combate. Hay algunas, no sé, tenemos 1.294 casos activos. La cantidad de casos diarios también ha ido disminuyendo, no obstante ese es un combate que estamos dando con mucha fuerza. Este terreno entonces está justamente al lado de la Universidad de Concepción. La Casa de Estudios cedió este terreno para que se construyera el hospital modular. Aprovechamos de entregarle algunas cifras de por qué se intenta descomprimir entonces el hospital regional, que está justamente enfrente de este terreno, porque hay en ese hospital 64 camas críticas y solamente quedan 14 disponibles. Estamos hablando del principal centro asistencial de la región del Biobío y hay 80 ventiladores mecánicos en total y solamente 40 de ellos están disponibles. Hay 150 casos nuevos de COVID-19 hoy en la región del Biobío, 9.300 acumulados y 95 fallecidos en total desde el inicio de esta pandemia. Son 1.325 casos activos actualmente en la región del Biobío y sobre las camas críticas hay 50 camas UCI disponibles, UTI hay 34 y ventiladores mecánicos hay 88 disponibles en la región del Biobío. Entonces es este hospital modular que busca descomprimir el Hospital Regional de Concepción. Son 100 camas nuevas, es un tubo de oxígeno para la región del Biobío en cuanto a disponibilidad de camas, y lo que se intenta entonces es que las camas críticas que están en el hospital regional queden entonces liberadas principalmente por la prioridad que tendrán los pacientes de COVID-19. Entonces, en este hospital modular no se recibirán en primera instancia pacientes de COVID-19, pero si la emergencia lo amerita se habilitarán lugares especiales para que los pacientes de COVID-19 puedan estar entonces hospitalizados en este lugar y hacer sus respectivos tratamientos. Está ubicado en el estacionamiento de odontología en la Universidad de Concepción, justamente enfrente del hospital regional. Esto para facilitar los traslados, es menos de una cuadra prácticamente. Desde aquí se puede ver la entrada a urgencias del hospital regional de Concepción. Medidas entonces que buscan descomprimir el hospital regional de Concepción y los principales centros asistenciales por esta pandemia. Muy bien, Javier, muchísimas gracias por toda la información. Que tengas muy buenas tardes. Nos separamos un instante, volvemos de inmediato. No se vayan. Este invierno se pasa ayudándonos entre todos, con corazón de quiltro y la buena energía de Lipigas. Internacional. Revisamos la información internacional con Belén Arellano. ¿Cómo estás, Belén? Buenas tardes. Hola, Gonzalo. Buenas tardes. Partimos rápidamente en Francia, porque un fuerte incendio afectó la Catedral de Nantes, como le decía, esto en Francia, que es uno también de sus grandes monumentos históricos de este país. Las llamas, entonces, como vemos ahí en imágenes, quemaron principalmente el interior de este monumento gótico que se llama de San Pedro y San Pablo, pero como está ubicado en la ciudad de Nantes, es más conocido como la Catedral de Nantes. Más de 100 bomberos llegaron hasta este lugar para combatir estas llamas que, después de varias horas, finalmente pudieron ser controladas. No se reportaron hasta el momento personas heridas, pero sí, obviamente, graves daños a la estructura, el órgano también, y también a vidrieras originales del siglo XVI que estaban aquí en esta iglesia. La justicia francesa ya sospecha que estas llamas fueron provocadas porque dicen que encontraron al menos 3 focos diferentes de incendio al interior, y por eso es que abrieron una investigación, por lo que dicen podría ser un incendio premeditado. Es así entonces como la Catedral de Nantes, como les decía, es un monumento histórico cuya construcción empezó en 1434 y duró más de 500 años. En 1972 ya esta catedral había sido víctima de las llamas y entonces tuvo que cerrar sus puertas por 15 años, pero las autoridades francesas ya dijeron que por lo menos por ahora la catedral, los daños sí tiene daños, pero no serían tantos como para tener que cerrarlas.
Y este siniestro entonces de Nantes recuerda también el de la Catedral de Notre Dame en París. Recordemos que terminó con gran parte de su estructura totalmente quemada. Y ahora nos vamos a Estados Unidos, porque ese país combate un fuerte rebrote y es por eso que los hospitales y morgues de Estados Unidos ya se preparan para un posible aumento en la cantidad de muertos, como les decía, por este rebrote que viven varios estados del país. El aumento en el número de fallecidos y de contagios en 39 de los 50 estados, es decir, más de la mitad del país, obviamente ha obligado a las autoridades a usar camiones frigoríficos, como los que vemos ahí en imágenes, como morgues temporales, porque ya ellos dicen estarían bastante cerca de ya no tener más abasto. Hasta el momento, Arizona y Texas también se están uniendo a Nueva York, que ya están usando estas morgues móviles para enterrar a casi 900 personas. Recordemos, esto fue en Nueva York, cuando Nueva York era el epicentro de la pandemia de coronavirus en Estados Unidos. La situación entonces es nueva para los estados del sur y también del oeste de ese país, que fueron los primeros en reabrir sus economías, y es por eso que en medio de este rebrote algunos estados están dando marcha atrás a esta apertura parcial que habían hecho, preocupados, como les decía, por este posible aumento en la cantidad de personas fallecidas. Y seguimos avanzando con noticias, nos vamos ahora a Inglaterra, porque el gobierno de ese país les pidió a los británicos prepararse para una posible segunda ola de contagios. El Reino Unido es la nación europea más afectada por el coronavirus, con un número confirmado de fallecidos que superaría los 45.000. Por eso es que el gobierno de Boris Johnson inició en julio un plan de desconfinamiento y reapertura que entró este fin de semana ya en una de sus etapas finales. En ese contexto entonces es que el mandatario hizo un llamado a los británicos y les pidió seguir estrictamente los protocolos de cuidado y también prepararse para lo peor, considerando una posible segunda ola de contagio. Esto pensando en los rebrotes que también se han registrado durante las últimas semanas en ese país. El gobierno así entonces aseguró que si las personas siguen los protocolos que ellos están imponiendo, el país podría volver a una normalidad casi total para Navidad. Y ahora vamos a hacer una breve pausa comercial, pero quédense en la sintonía porque ya volvemos con más noticias del mundo. Y retomamos las noticias internacionales en Europa, porque con choques de codos y asentimientos con la cabeza, esos fueron los saludos más populares durante este segundo día de la cumbre que reúne a los principales líderes de la Unión Europea en Bruselas. Son 27 mandatarios y todos utilizando mascarillas que dejaron de lado el tradicional saludo de manos y prefirieron así entonces mantener la distancia social en esta primera reunión presencial desde el inicio de la pandemia de coronavirus allá en el viejo continente. Incluso también al momento de recibir regalos, como vemos ahí, de la canciller Angela Merkel, también con el primer ministro de Portugal, también se mantuvo la distancia social, y esta cumbre que se inició ayer viernes y durará hasta hoy día sábado, como les decía, en Bruselas, también dispuso de desinfectantes, mascarillas y otros productos para mantener y ayudar a los líderes de los países a cuidarse y no contagiarse. Esta reunión tiene el objetivo de lograr un acuerdo multimillonario para recuperar las economías de Europa fuertemente afectadas por la pandemia. Y nos vamos a Argentina, porque este sábado el país inicia un levantamiento parcial de las restricciones producto de la pandemia también de coronavirus. Fue el presidente Alberto Fernández quien anunció que este fin de semana el país comienza entonces un proceso gradual para intentar volver a la normalidad en este nuevo mundo. Esas fueron las palabras del mandatario, y dice que desde este 18 de julio, es decir, desde hoy día sábado hasta el próximo 2 de agosto, Argentina comenzará con la reapertura de actividades comerciales y también deportivas, y es un plan que se va a ir evaluando y que, de ser necesario, también el mandatario dijo que podía dar marcha atrás. Pese a este avance, entonces, Alberto Fernández señaló que el país aún estaría lejos de ganar la batalla contra el coronavirus y llamó a los argentinos a seguir cuidándose, a seguir respetando las normas del gobierno. Pasemos a revisar qué fue lo que dijo el presidente argentino Alberto Fernández. Entre el 18 de julio y el 2 de agosto vamos a ir tratando de volver a la vida habitual en este nuevo mundo, en este mundo diferente que nos exige cuidados diferentes.
y lo vamos a hacer escalonadamente. Y hay indignación en Inglaterra por este video que muestra a un policía presionando su rodilla contra el cuello de un hombre afroamericano. Esta, recordemos, es la misma maniobra que se utilizó en la muerte de George Floyd el pasado 25 de mayo en Estados Unidos. Este fue un oficial que ya fue despedido y también otro que fue arrestado en Londres después de que estas imágenes se publicaran y que, como estamos viendo ahí, fuera un arresto de un policía y que él presiona su rodilla sobre este hombre de raza negra. La mano también del oficial está sobre la cabeza de este sujeto, quien en varias ocasiones le pide al oficial que se quite de encima y que deje de presionarle el cuello. Le dice, no he hecho nada, así se defiende la persona, y el policía le responde, te vas a portar bien. El departamento entonces, después de Londres, después de toda la indignación que causó este video en redes sociales, envió un comunicado explicando que el sujeto fue detenido bajo sospecha de tener un arma, pero que pese a esta situación, el texto también señala que las acciones son extremadamente inquietantes y es por eso que están realizando ya una investigación interna para ver qué ocurrió en esta situación que causa indignación en el Reino Unido. Y cambiamos completamente de tema, nos vamos con una noticia algo emocionante, bastante linda, porque un koala abandonado, un koala huérfano, recibió ayuda de un zoológico para celebrar su primer cumpleaños. Se trata de un bebé koala llamado Joey, que fue recibido por el zoológico de San Diego en Estados Unidos, donde los cuidadores le celebraron su primer año de vida. Entre los regalos de cumpleaños, Joey recibió, por ejemplo, una torta de helado con forma de corazón, flores y eucaliptus, que según ahí los encargados del zoológico serían sus favoritos. Este bebé koala quedó huérfano después de que su madre muriera de cáncer cuando él tenía solo 5 meses, pero fue adoptado por el zoológico de San Diego y lo que dicen es que hasta el momento no ha logrado compartir mucho con otros koalas, pero que ya esperan pronto que pueda sociabilizar y que al menos esta fiesta de cumpleaños le haya sido de su agrado, Gonzalo. Muy bien, Belén, muchísimas gracias por toda la información y con esas imágenes de este regalón nos vamos a la pausa, ya volvemos. Deportes. Saludamos a Eric Zárate para conocer la información del deporte. Eric, ¿cómo estás? Bien, Gonzalo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Vamos a comenzar de inmediato con lo que ocurre acá en nuestro país con el retorno a los entrenamientos de Colo-Colo. Ya lo habíamos visto, lo que había ocurrido el día jueves con Católica, también lo había hecho la Universidad de Chile. Equipos también, obviamente, que no habían podido entrenar por la pandemia del coronavirus, estaban en zona de cuarentena, pero faltaba Colo-Colo, ¿no? Que por el conflicto ahí contractual entre jugadores y cuerpo técnico se retrasó todo. De hecho, recién el jueves se hicieron los exámenes PCR, algunos de los jugadores promovidos al primer equipo para los entrenamientos, al menos por el señor Gualberto Jara, el actual técnico del cuadro del Cacique, haciendo ingreso también con los guardias de seguridad, todo de una manera bastante atípica, ¿no? En relación a lo que había ocurrido, por ejemplo, antes de la pandemia del coronavirus. Y acá son las imágenes, ya estamos viendo lo que ocurrió en las canchas, ¿no? Fueron 2 grupos de 15 jugadores cada uno. En el primer grupo estuvo ahí, por ejemplo, Julio Barroso, Carlos Carmona, también Juan Manuel Insaurralde y Brian Cortés, entre otros jugadores. Ese grupo comenzó a entrenar a las 9 de la mañana y Esteban Paredes comenzó a hacerlo a las 11 de la mañana en un segundo grupo en donde también estuvieron Nicolás Blandi, Pablo Mouche y Nicolás Maturana, entre otros jugadores. Regresaron entonces los jugadores de Colo-Colo, los futbolistas del primer equipo, a los entrenamientos. Faltaba al menos de los equipos más populares de la capital que volviera el Cacique. Ya lo hizo entonces durante esta mañana, luego obviamente de someterse durante el día jueves a los exámenes de PCR. Y de Colo-Colo, de las novedades del cuadro del Cacique, vamos a hablar del fútbol inglés, de Marcelo Bielsa. Ayer le contábamos que había ascendido después de 16 años el Leeds, que dirige el ex técnico de La Roja, la primera división del fútbol británico, del fútbol inglés, por un resultado que le sirvió. Y este resultado, el del triunfo del Stoke City frente al Brentford, le sirve también para que el equipo de Marcelo Bielsa se consagre campeón de la Championship. Estamos viendo el único gol del partido para el Stoke City frente al Brentford, que marchaba ahí en la tercera posición de la tabla. Matemáticamente es imposible que logre alcanzar al Leeds. Lee Gregory, el delantero de 31 años, anotaba el 1-0 y las celebraciones, por supuesto,
por parte de los hinchas, porque claro, estaban celebrando desde ayer, ¿no? El ascenso a la Premier League y por supuesto ahora el campeonato de la Championship. Recordemos que hacía 16 años Marcelo Bielsa no era campeón con un equipo, lo había sido como entrenador la última oportunidad en el año 2004, ahí cuando ganó el oro olímpico con la selección trasandina, y estamos viendo también imágenes de cómo no nos tiene acostumbrados, ¿no? Marcelo Bielsa muy eufórico, muy efusivo, ¿no? Hiperventilado, incluso saltando con sus jugadores, abrazándolos, diciéndole también, obviamente, que una especie de humorada, ¿no? Que tenía el libro durante todo. Escuchemos un poquito, a ver, el ambiente. Ahí estaba el ambiente entonces del efusivo festejo de Marcelo Bielsa. También lo había conseguido un campeonato ahí con Vélez, con Vélez Sarsfield, bien digo, con Newell's Old Boys, y ahora lo hace entonces con el Leeds United. Nos alegramos, ¿no? Por Marcelo Bielsa, sobre todo también por lo que hizo, quizás no a nivel de títulos, ¿no? De números con la selección nacional, pero sí obviamente lo que trascendió este hombre acá en nuestro país, en donde obviamente hay mucha gente que lo quiere, lo estima y está siguiendo sus pasos, al igual que en Argentina, lo que ocurre en España y en Francia, los pasos que actualmente está teniendo el técnico rosarino allá en Inglaterra. Y del Leeds vamos a hablar ahora del Inter de Milán con Alexis Sánchez, que va a enfrentar, recordemos, este día domingo, por el calcio, la fecha número 34, a la Roma. Un buen partido bastante interesante. Asoma como titular, todavía no se puede recuperar del todo ahí Romelu Lukaku, y ha tenido unas grandes actuaciones en estos últimos partidos. Alexis Sánchez, están viendo imágenes de Pep, Josep Guardiola, el actual técnico, el actual jefe de Claudio Bravo, que fíjense, está interesado nuevamente en contar con los servicios de Alexis Sánchez. Esto lo indica el diario La Cuarta. Dice que básicamente iría a la carga nuevamente el Manchester City por el tocopillano. Recordemos que ya lo quiso en el año 2017, cuando finalmente el chileno terminó recalando ahí en el conjunto de los Diablos Rojos, en el archirrival del Manchester City. Y también esto obviamente se suma, ¿no?, a las noticias que dice en relación con Giuseppe Marotta, el presidente ahí del Inter de Milán, que afirma la prensa italiana, quiere contar, obviamente también con expresa petición de Antonio Conte, con Alexis Sánchez para la Europa League. Recordemos que ese campeonato termina el 21 de agosto, terminaba ya el 31 de este mes, el mes pasado, el contrato, el préstamo de Alexis Sánchez con el Inter de Milán, y posiblemente se podrían enfrentar eventualmente en una llave de semifinal el Manchester United con el Inter de Milán. Los Diablos Rojos no quieren obviamente que su jugador, que es jugador del Manchester United, es el dueño de su pase, se enfrente con su equipo, así es que el Inter de Milán en una eventual llave de semifinal tendría que pagarle un dinero extra a los Diablos Rojos para poder contar con los servicios de Alexis Sánchez en ese eventual partido. Pero falta todavía, tiene que jugar los octavos de final frente al Getafe el 5 de agosto. Lo cierto es que estamos contentos con Alexis Sánchez porque se ve muy bien, no solo en lo futbolístico, sino que también anda muy bien de la cabeza, muy bien en lo psicológico. A Alexis Sánchez se le ve motivado, se le ve con ganas en los partidos, muy metido también, a pesar de que no había sido titular, se ha adecuado de excelente forma con el resto de sus compañeros, siendo protagonista en el actual equipo de Antonio Conte, que ha podido despegar y acercarse al líder Juventus en estas últimas fechas. Mañana entonces, 15:45 horas de nuestro país, Alexis Sánchez posiblemente titular en el partido del Inter de Milán frente al conjunto de la Loba, la Roma. Y de Italia, ¿les parece que hablemos de España ahora, del fútbol de la Liga Española, que ya sabemos que tiene un campeón, que es el Real Madrid? Faltaba la reacción de Arturo Vidal, habíamos escuchado, también visto la autocrítica de Lionel Messi, y acá está, por ejemplo, lo que dijo el Rey Arturo. Fue un día triste, perdimos la Liga increíblemente, dejando una imagen que no está a la altura de nuestro hermoso club, dijo ahí el volante, que además subió este video ejecutando este tiro libre hace poquitas horas ahí en sus cuentas de redes sociales. Dice además que no termina acá todo esto, que queda la competencia más linda, ¿no?, que todos sabemos es la Champions League, el gran anhelo que tiene Arturo Vidal, el gran título que le falta todavía por conseguir a nivel de clubes. Somos el Fútbol Club Barcelona, escribió Arturo Vidal, arengando también, por supuesto, a la hinchada y al resto de sus compañeros de cara a lo que se viene, que es la competición de la Champions League. Actualmente, recordemos que tiene el voto de confianza, ¿no?, ahí de aquí que se tiene un técnico bastante cuestionado,
no tan solo por la dirigencia, sino que también obviamente por los hinchas, y se habla también de un quiebre ahí con el camarín del Barcelona, específicamente con Lionel Messi. Dice la prensa española que no le cree nada, y también hay imágenes ahí que lo refuerzan, aquellas versiones en donde también ha ignorado algunas instrucciones técnicas del ayudante técnico de Quique Setién. Y de Arturo Vidal vamos a hablar de un ex jefe de él, de Jorge Sampaoli. Ahí está el ex técnico de La Roja, también de la Universidad de Chile, que suena en el Flamengo, el equipo más popular del mundo, uno de los más grandes también de Sudamérica. Se fue Jorge Jesús, el maestro de la táctica, al Benfica finalmente, al club también que lo había dirigido, un pasado muy exitoso, y suena actualmente entonces Jorge Sampaoli. González podría recalar ahí en su tercer equipo consecutivo en el fútbol brasileño. Vamos a ver las novedades y es que finalmente termina firmando por el FLA. Muy bien, Eric. Muchísimas gracias por toda la información. Que tengas una buena tarde. Igual tú. Chao, chao. Bien, y terminamos esta edición y los dejamos en la compañía de TVN Más Noticias en Canal 24 Horas. En TVN ahora, Mierda Mierda. Que tengan buena tarde. Chao. Presentado 24 tarde.